Cuando alguno de nosotros decimos que vamos a organizarnos mejor, siempre terminamos cayendo en una de estas dos cestas. O bien no organizamos nada y es puro caos absoluto, o quieres organizarlo todo al milímetro, haciéndolo todo perfecto. Y sinceramente ambos enfoques siempre han terminado siendo un desastre para mí, al menos cuando lo he intentado. Por esto tengo una manera de atacar la organización un poquito distinta, pero quien sabrá más que yo de esto, está claro que son los montones de estudios que se hacen sobre la productividad, que podríamos llamar de ciencia incluso, que como siempre os pongo en las notas del episodio, que hoy repasaremos para ver qué herramientas, recursos y cambios de mentalidad necesitamos para aprender a organizarnos mejor. Sinceramente, este tipo de episodios sobre la productividad me encantan porque es una especie de arte y de entendimiento que no podemos dejar de aprender suficiente. Pero que no os pase como me sucedía a mí cuando estaba viciado a los idiomas. En 2017 aproximadamente, mis negocios online funcionaban en piloto automático y decidí tomarme 6 meses en los que no trabajaba y cada mañana me iba a la cafetería a estudiar. En esa época creo que era ruso y portugués. Entonces pasaba ahí 2-3 horas de buena mañana estudiando, memorizando, etc. ¿Qué pasa? Que por la tarde quería estudiar más y me encontré en una situación en la que, estaba mirando vídeos de YouTube de cómo ser efectivo para estudiar idiomas y pasaba 5 horas mirando vídeos, métodos, personas con experiencia, estudia conmigo, no sé qué. Y al final digo, es que estas 5 horas podría no haber aprendido ningún otro método y simplemente empollar a la vieja usanza y me hubiera sido más útil y eficiente. Así que este episodio intentará ir bastante directa al grano. Como siempre intento, al menos en formato podcast, y que las personas que están acostumbradas a las redes sociales y los vídeos rápidos y súper impactantes y dinámicos de YouTube, pues les parecerá que es demasiado lento, pero igualmente es para sacar chicha en las cuestiones. Es decir, vamos al pragmatismo, pero a la vez también entender cuál es la teoría que hay detrás, que como siempre os voy a dejar en las notas del episodio. Así que vamos a ver pasos para aprender a organizarnos mejor, según varios estudios que he estado viendo, al menos una decena que os enlazaré, y veremos, como digo, truquitos pragmáticos, también cambios de mentalidad, de herramientas y recursos específicos para aprender a planificar de una forma más eficiente, y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Con mi enfoque siento que no estoy clausurado en un horario como si fuera un robot, pero a la vez termino muchas de las cosas que me propongo. Claro, cuando hay muchísimo caos a la vez, que tampoco te interesa porque al final terminas destinando energía en reorganizar ese caos o que tenga ese caos un poco de sentido para poder atacar las tareas diarias que te has dicho que quieres hacer. Entonces, claro, si haces lo contrario y lo organizas todo demasiado, me sucede a mí, como os decía en la introducción, en los idiomas. Mierda, estoy destinando demasiada energía en planificarlo todo. Entonces, vamos a ver este compromise, ¿no? Este compromiso, esta sinergia del mundo del caos y el mundo del orden para ver cómo funciona. En este aspecto, uno de los, vamos a llamarlo trucos, más que trucos, vamos a decir mapa mental, un modelo mental que nos ayuda a enfocarnos sí o sí, a tener una cosa muy clara, y es algo que ha tenido un rol central en mi agenda de productividad que vendo en la tienda de Pau Ninja, y es empezar el día centrándonos en una sola cosa, como si ese día, el tema de ese día fuera una sola cosa. Y ya he visto algún paper, algún estudio científico donde se investiga, ¿no? Lo que vengo diciendo de hace años, centrarnos en una sola cosa. Veremos que esto de una sola cosa, un foco del día, acostumbrará a ser, en el 90% de los casos, la tarea más importante del día, que no significa que sea necesariamente la más urgente, pero es esa tarea. La más importante significa que cuando la termines, el resto del día va de bajada. Un estudio de hace unos pocos años examinaba precisamente esto. Cómo decidimos en qué tarea trabajar cuando se mezclan cosas importantes y cosas urgentes, que como digo no es lo mismo. Después de 5 experimentos separados, el patrón era el mismo. Nuestra atención va dirigida a las tareas sensibles, al tiempo, que son menos urgentes, incluso cuando las tareas menos urgentes son más importantes para nosotros y nos dan más recompensa. Y esto lo llamamos el efecto de mera urgencia, the mere urgency effect en inglés, que explicaría por qué somos tan malos gestionando el tiempo. Somos más propensos a priorizar con fecha límite, algo que tenga fecha límite, antes que priorizar las cosas que no tienen fecha límite, pero son más importantes.
trascendentes y más relevantes emocionalmente. Por esto, la mayoría tienden a retrasar lo más difícil que tienen que hacer ese día, ¿no? Que acostumbra a ser lo que les dará una mayor recompensa. Les daría una mayor recompensa, pero no lo hacen porque no tiene una fecha límite. Cuando hago referencia a que nos daría una mayor recompensa, atacar eso más importante, estamos hablando de una recompensa emocional o tangible, ¿no? Mayor a largo plazo. Y esto les lleva a costes de autoestima y, como no, de productividad. Estos investigadores que hicieron estos estudios, los mismos dicen lo mismo que los ninjas de la vida aquí en Sociedad Ninja, que es que debemos empezar el día con la tarea más difícil, aunque sea un consejo que va en contra de toda intuición. No la que va a venir pronto la fecha, a menos que sea hoy mismo o dentro de poco y ves que no te va a dar tiempo, pero la tarea que sea la más difícil. No solo porque es cuando nuestros depósitos de energía están llenos, sino porque al levantarnos el cerebro también está rebosando de ondas delta y zeta, que son similares a las ondas de cuando estamos entrando en estado de flow, del que indagaba en el episodio 483, y os dejo un par de estudios en las notas de la descripción. Es decir, que cuando nos levantamos de la cama, nuestro cerebro ha estado con estas ondas, que son ondas que precisamente nos ayudarán a concentrarnos mejor. A la que miramos el móvil o empezamos a hacer otras cosas que nos sacan esta concentración, disipan estas ondas y después nos cuesta muchísimo más volvernos a enfocar. Es por esto que desde los últimos años lo primero que hago al levantarme es ponerme inmediatamente a hacer cosas productivas, ¿vale? ¿Significa esto que solo completarás una tarea por día y ya está? Que si eres capaz de gestionar esa única tarea, saber que es tu foco de ese día, pues lo harás y ya está? Pues generalmente no. Pero si por cosas del destino de la vida, de tareas, de la familia, o que sea, a lo mejor tienes hijos, lo que sea, te lanzan cisnes negros, la vida, la familia, lo que sea, que requieren que hagas tu horario diario más flexible, pues como mínimo habrás completado lo más importante de todo. En el fondo sabes que solo te embriagarás de la sensación de haber tenido un día productivo y completo si esa tarea queda hecha, la más importante, el foco, ¿vale? Y oye, quizás no hay ningún imprevisto en ese día y hacer esa única acción exclusivamente es lo que te da el momento, ¿no? El momentum para seguir petándolo durante el día cuando la dejes hecha. O sea, en inglés lo llaman comerse una rana. Seguro que conoces la analogía de las piedras grandes y las piedras pequeñas, en las que si coges un pote transparente y pones primero las piedras pequeñas, la arena, eso representa tus tareas menos importantes, las secundarias, etc. Después intentas poner las 4 piedras grandes y no caben. Pero en cambio, si primero pones las 4 piedras grandes, que son las tareas importantes, que representan las tareas importantes, y después pones la arena, todo cabe en el potecito, ¿no? Esa es la analogía de las piedras grandes y las piedras pequeñas. Es una analogía en la que las rocas representan, las cosas importantes. Y si empiezo a llenar mi día con, trivialidades, después me encontraré que no tengo espacio para aquellas tareas de más peso. Las que me dan la sensación de que he hecho algo con mi vida, de que después de hacerla, hoy el día es un 0,1% mejor. Y si repito esto cada día, pues al final del año, es un porcentaje importante de lo que he conseguido en cuanto a mis objetivos. El resto, colócalo donde te dé la gana en estas tareas secundarias. Pero todos hemos pecado de estas tareas secundarias que nunca terminan haciéndose, y es por esto que recomiendo que uno de los días lo tengas tematizado, al menos es lo que hago yo, donde me pongo, llamémoslo, un sombrero distinto y encuentro un día en el que nos ponemos el sombrero de apagafuegos, ¿vale? A lo mejor en mi caso, esta semana puedo decidir que sea el domingo. Es un día para destinar a completar tareas de una lista de tareas secundarias que he ido recopilando de la semana, y es una lista de tareas en la que voy a pescarlo todo. Y aquí sí que utilizo herramientas, recursos y programas que os van a sonar a más de uno cuando mencione. Porque cuando estoy en modo foco, todo lo que pueda incitar a un cambio de contexto es la muerte de la productividad. Es lo opuesto a estar en flow cuando vas cambiando de contexto. Pero en tareas que queremos hacer y que se hacen medianamente rápido, estas herramientas son muy potentes. Las voy a empezar a mencionar, pero os digo que durante el resto de semana, cuando estoy en modo foco, tengo la agenda a mi lado, la agenda de productividad de Pau Ninja al lado, y lo que hago es ir pescando. Es decir, estoy haciendo un modo foco y de pronto me viene una idea o una, ¿cómo lo diría? Un instinto de ganas de hacer otra cosa, que es una tarea de mierda que me cambiaría el contexto y me sacaría todo el foco. Así que le destino 5 segundos a escribirlo
en la agenda. Y después, ese día de la semana, que puede ser el domingo, puede ser el miércoles, el día que tú quieras, te pones el sombrero de bombero de apagafuegos y vas pescando de la lista de tareas que se terminan en hacer en 2 minutos, ¿no? Ahí es cuando, por ejemplo, utilizo muchas de estas herramientas y recursos, como pueden ser los tableros Kanban, ¿vale? El llamado método Kanban, que consiste en básicamente ir trasladando pequeñas tarjetas según el estado de producción en el que están. Y normalmente, pues, tienes como varias columnas, 3, una que es la columna por empezar, después tienes la columna de en proceso y después la columna de finalizado o algo así. Yo lo tengo un poquito personalizado. Por ejemplo, en el mío tengo una columna que es ideas de guión, ¿no? La de al lado es escritos en borrador, guiones en borrador. Al lado tengo revisión final y la última columna es cuando el guión ya está listo para grabar. Hay distintas filas según la temática del podcast, ¿vale? La fila de más arriba es a la que me estoy centrando y cuando termino un guión, pues se pone a la columna de grabar y pesco algunas de las nuevas ideas de las que tengo en borrador. Así que fijaros, todo está volcado en uno de mis 2 tableros que clasifico como tablero más prioritario, ahora es el podcast, y tablero secundario, que es donde hay los mini proyectos o las mini tareas que voy a completar ese día que me ponga el sombrero de bombero apagafuegos, ¿vale? Mi idea es que el tablero prioritario es el que tengo que tener abierto el 80% de las veces en el que, cuando me estoy centrando en sesiones de trabajo profundo, en mis picos de energía por la mañana, ¿vale? El tablero secundario, en cambio, es el que utilizaré por todos los proyectos y tareas que son menos importantes. El tablero que tendré abierto para usar con la siguiente técnica es el método Pomodoro, ¿vale? Esta técnica ya la conocéis muchos, pero dice trabajar, bueno, te centras durante 20-30 segundos en hacer tareas que te has dicho que tienes que hacer y después descansas 5 o 10 minutos. Y cuando haces 4 pomodoros seguidos, es decir, 4 sesiones de 20-30 minutos, entonces tomas un descanso más largo que va más allá de los 10 minutos. Solo uso esta tarea para hacer varias micro tareas durante un rato. Es decir, por ejemplo, hago 4 pomodoros en los que voy contestando mensajes de proveedores, voy revisando y releyendo los últimos guiones. Son tareas más pequeñitas cuando utilizo el pomodoro. Y cuando han pasado 4 pomodoros, hago un descanso más largo de 20-30 minutos, que ahí es cuando procrastino de forma planeada. Es cuando a lo mejor me voy al parque a hacer mi mini entreno de 1 minuto y medio, que está aquí debajo de casa, lo que sea, ¿no? Después, por ejemplo, hago 2 pomodoros más y empiezo a arreglar problemas técnicos del blog, responder mensajes de la comunidad. Descanso 5 o 10 minutos, ¿no? Pero hago otra procrastinación planeada. Después, 4 pomodoros más, etc. Os pongo algún ejemplo de esto en las notas del episodio. Así que si quiero ponerme en un estado que es muy inmerso de trabajo profundo, por ejemplo, escribiendo o estudiando, eso sí que es verdad que entonces omito los pomodoros del todo, porque no quiero alcanzar un estado de flow y que una alarma me detenga que te diga, ya han pasado 30 minutos. Digo, hostia, estaría yo aquí 3 horas ahora que estoy en flow. Para estas tareas pequeñas, en cambio, sí que es mucho más recomendable el pomodoro si sabes cómo organizar el tiempo diario, implicando una sesión que ponga pausas entre medios, ¿no? Pero aún hay más, y es que el 90% de la gente que conozco organiza también su día creando como bloques de tiempo que calculan que van a ocupar las tareas que quieren hacer. Y esto para mí nunca ha tenido mucho sentido. Para mí está mal. Lo he intentado hacer y es absolutamente... O sea, es contraproducente. Me disparo en el pie porque el time blocking es mucho más efectivo cuando lo hacemos con vista de pájaros. No digo que haya que no hacerlo. Cada tarea esté en un bloque específico a cierto tiempo. Esto es lo que no acabo de entender. Yo creo bloques de tiempo para la sesión, entre comillas, en la que me encuentro. En lenguaje ninja, ¿qué voy a estar haciendo durante todo este rato? O sea, no pongo tareas específicas, sino el tipo de acción. Trabajo, comer, libre, siendo social. O sea, si un bloque de tiempo cae en un recuadro de, yo qué sé, por ejemplo, trabajo, ahí es cuando empezaré a pescar lo que tengo que hacer del trabajo. Pero no quiero que el bloque de tiempo sea del trabajo específico, ¿vale? Por ejemplo, tengo que editar un guión. Voy a destinarme 20 minutos a editar este guión. Ya, y si tardas 25, te tienes que mover todos los malditos bloques y es cuando ponemos demasiada energía. Entonces reestructuras estos bloques. O sea, para mí estos bloques tienen que ser mucho más a nombre de mi vista de pájaro, menos detallados, más genéricos. Trabajo 5 horas por la mañana, ¿vale?
Y veo muchos calendarios de agendas que tienen montones de cosas que hacer, tareas marcadas al minuto, lo que para mí es un error porque si no llegas, entonces esto, ¿no? Te sientes mal por no haberlo cumplido y tienes que mover absolutamente todo. Personalmente cambio esta perspectiva por completo. Nada de cuándo hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Lo que hago es el time blocking, pero bloquearlo por el tiempo, pero no por la tarea, sino por el tipo de sesión que voy a destinar. Aquí ya tengo que dejar claro que lo que necesitas no es motivación cuando nos ponemos a gestionar nuestro tiempo, a organizarnos, ni inspiración, y ni siquiera ser una persona disciplinada. Lo que necesitamos es un sistema. Un sistema. En el libro de Atomic Habits decía que nuestros hábitos caen en los sistemas que creamos, ¿no? La motivación no va antes que la acción, sino es al revés. Primero tomas la acción, aunque no tengas motivación, aunque no te apetezca, y cuando llevas unos cuantos minutos es entonces cuando la motivación empieza a aparecer. Es por esto que tengo un ritual de organización que es muy importante y a la vez también creo que es importante que tiene que ser pequeño este ritual, ¿vale? Para no destinar 2 horas al ritual y después 1 hora a trabajar. Un ritual que es ideal, ya os digo, dejar preparado para la noche anterior o el domingo a modo semanal, ¿no? El domingo por la noche preparas ese mini ritual semanal. Igualmente cada día por la noche 5 minutos le dedicas a preparar el ritual que es para la mañana siguiente. O mejor aún ambos, ¿no? Por ejemplo, a la noche anterior, con solo estos 5 minutos de planificación nocturna y a veces 15 cuando me toca esas páginas de gratitud de la agenda de Pau Ninja, pues me ayuda a no perder el tiempo y energía durante la mañana decidiendo qué hacer, porque ya lo habré hecho la noche anterior cuando mi energía, mi batería ya está gastada y que no, igual es importante, ¿no? Y una vez a la semana, como os digo, también, que mi día acostumbra a ser el domingo, que es cuando analizo si hay ciertas metas o cosas que quiero analizar durante esa semana, ¿no? Y es aquí que si nos lo paramos a pensar, en el fondo el impedimento más grande de gestionar nuestro tiempo, de organizarnos casi siempre es no tener claro qué tengo que hacer. La procrastinación acostumbra a ser síntoma de no tener claro qué es lo importante de verdad, lo que nos lleva a cambios de contexto constantes. Entraba a fondo en esto en el episodio 608, donde hablaba de esos puntos científicos de por qué, cómo no procrastinar, que incluye el más grande de todo, donde se ha dedicado montones de estudios, donde nos saca de productividad y de foco sí o sí, son los cambios de contexto constantes, esos residuos de atención que llevamos arrastrando en los cambios de contexto. Pensad que construimos los hábitos muy fácilmente cuando vemos los resultados de nuestra dedicación casi al instante de realizarlo. Y esto, de hecho, empieza en el momento de la planificación, porque planificar el día siguiente hará que veamos resultados al mismo día siguiente. Inmediatamente reforzar el hábito nocturno de planificar. Inmediatamente, entonces vienen los sentimientos de motivación, más concentración y sensación de organización hasta que gestionar el tiempo del día siguiente pues sea ya, un ritual, por eso se llama así. Así que yo empezaría por recomendar buscar un momento para hacer este rito que, ya te digo, puede tardar 5-15 minutos si le incluyes alguna cosita más y ponernos una alarma específico para ello. Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con 1000 apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estés haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación, haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Pero claro, como humanos adultos que somos en el mundo moderno, cuando llegue el domingo tendremos el calendario de la semana siguiente con algunas tareas que
que tendremos que hacer sí o sí por obligación, que eso hay que hacerlo sí o sí. Todos tenemos compromisos, sitios en los que tenemos que estar haciendo algo, citas, reuniones obligatorias, plazos urgentes, lo que sea. Pero ninjas de la vida, como somos unos ninjas de la vida, esto significa que también tendremos tareas que queremos añadir a nuestra agenda de productividad de Pau Ninja para conseguir ciertos objetivos de nuestros proyectos de vida. Es decir, a lo mejor trabajas por cuenta ajena, sabes que tienes que asistir a estas reuniones, hacer esto, etc., pero tienes otra lista, mental o física, dices, ya, pero es que semanalmente también esta semana me gustaría haber conseguido esto. ¿Cómo nos lo organizamos? El truco para una buena gestión del tiempo es hacer caber nuestras metas y tareas personales primero y después ya incorporaremos las otras cosas de nuestra vida que nuestra vida adulta exija. Es por esto que ahora, por ejemplo, para poner una analogía, un ejemplo, en los 7 mini entrenamientos que estoy haciendo diariamente, que es un Giz de Groove de dominadas, de sentadillas a una pierna, de fondos, que tardo literalmente 1 minuto y medio en hacer, pero es esparcido cada 2-3 horas, bajo aquel parque que tengo abajo y lo hago, pues claro, hay que hacerlo, lo hago caber. Después todo lo otro ya me voy adaptando. Para organizar mi semana a nivel diario tengo que hacer 3 cosas, ¿no? Por ejemplo, primero el tiempo del trabajo prioritario, que me centro en una cosa. Después el tiempo de trabajo no prioritaria, que vendría a ser las tareas secundarias. Y después ya las otras cosas del día. Para organizar estas tareas, cosas que tengo que hacer, pues tengo 3 recursos para organizarlas. Podríamos decir que son los objetivos personales, que son las listas de tareas de que quiero y debería hacer. Las obligaciones, que son las listas de tareas que debo hacer en algún momento. Y esas tareas que son sensibles al tiempo, al calendario en sí, ¿no? Mi método, entonces, se basa en la combinación de un calendario en estas 2 listas de tareas. En el calendario no hay las tareas en sí mismas, a menos que sea una llamada con invitado o alguna cita específica, que lógicamente entonces sí que es time sensitive. O sea, que en realidad mi calendario está muy vacío porque lo que tengo a la mente es como una especie de ritual, una rutina de cubos, para llamarlo así. Mi día termina estructurado en un cubo, básicamente, y lo que voy haciendo es cazando tareas de la lista, ¿no? En vez de cumplir las directrices o tareas de un calendario con las horas marcadas. Lo que sea time sensitive, sensible al tiempo, en horas marcadas y específicas, y que dependa de terceras personas, pues poco podrás hacer. Pero la lista de tareas la dejo como está, no la organizo. Y eso pues porque aquí es donde la mayoría ya falla, llenando el calendario, como decía, de cosas que tiene que hacer primero y después, si les queda tiempo, ya trabajaré en lo mío. Primero distribuiré personalmente lo que llamamos debería hacer y después lo que tengo que hacer, que son cosas muy distintas. La pregunta y el kit de la cuestión aquí es cómo empezamos, cómo hacemos malabares con estas 2 cosas, ¿no? Pues mirad, voy a hacer una referencia a una cita de Mark Twain. Ya sabéis, si es un famoso muerto, será que la cita es de verdad. Decía, el secreto para salir adelante es empezar. El secreto para empezar es dividir las tareas grandes y abrumadoras en tareas más pequeñitas y manejables. No creo que dijera pequeñitas, pero bueno. Y simplemente empezar por la primera tarea. Es, lógicamente, un consejo muy sonado en el mundo de la productividad, pero es exactamente lo que vamos a hacer, lo que tendríamos que hacer. O al menos intentarlo, porque como digo, ya sabéis, si lo ha dicho alguien famoso y además está muerto, es que es verdad. Pues no, porque en realidad también tenemos ciencia que lo respalda. Tenemos ciencia y estudios que respaldan lo que comentó Mark Twain, dicho así. Os lo pongo como siempre en las notas del episodio. Los psicólogos llevan ya décadas creando la que llamamos la teoría del establecimiento de metas, de la teoría del establecimiento de objetivos. Digo, desde hace décadas, viendo cómo poner estas metas, ya sean personales o profesionales, no solo afecta nuestro comportamiento hacia la vida o lo bien que hacemos nuestro trabajo, sino que incluso ayuda a, atención, movilizar la energía. Seguro que has tenido un día en el que estamos como muy vagos en el sofá, abres el móvil, estás ahí tumbado, no sé qué. Días que raramente, a pesar de no haber gastado una sola caloría casi, sientes que no tienes energía, como que te has apalancado demasiado. Por eso cuando hacemos cosas, terminamos cansados al llegar a casa, pero mientras lo estás haciendo, extrañamente rebozas de energía, ya sea física o mental, dependiendo de lo que hayas terminado haciendo. A lo mejor ha estado
en un proyecto de construcción dices, hostia, físicamente estoy agotado, pero mentalmente me noto avispado a pesar de estar cansado. Pues un truco para cazar, para llamarlo así, esta energía, es ir consiguiendo objetivos, como si estuviéramos viviendo en un videojuego, ¿vale? No lo digo yo, sino que lo dice, como digo, la ciencia, todos estos estudios que os pongo en las notas del episodio, porque el hecho de ir consiguiendo objetivos pequeñitos que forman un objetivo más grande nos aumenta el estado de ánimo y a la vez nos ayuda a movilizar la energía en el cuerpo. Por ejemplo, un objetivo a largo plazo, quiero sacar abdominales, ¿no? Pues las tareas potenciales, pues podría ser ir a caminar media hora después de cenar, saltarme una comida, etc. Esto nos ayuda a convertir objetivos lejanos largoplacistas en algo alcanzable, lo que, según la evidencia, nos hace mucho más propensos a conseguirlo. Bueno, no hace falta que os diga que la ciencia nos dice y nos confirma que dividir objetivos a largo plazo a más pequeños nos hace más propensos a conseguirlo. Es de lógica, pero la ciencia también lo confirma, ¿vale? Pero ojo, porque además, si le podemos a estos objetivos más específicos una restricción de tiempo, tipo, como he dicho en este ejemplo, ¿no? Hacer esto después de cenar o hacer esto antes de ir al gimnasio, pues se ha demostrado que es mucho más efectivo para conseguir lo que nos propongamos durante ese día. Las mejores agendas de productividad, como la agenda de Pau Ninja para organizarse, no son diarias. No es una agenda diaria, ni semanal, ni mensual, sino que incluyen todas las temporalidades precisamente para hacer más fácil esto, ¿vale? No solo una combinación de todo, sino que tienes que poder visualizar al menos la semana para poder organizar esos hábitos que no solo son diarios. Por ejemplo, si te dices que quieres ir al gimnasio 3 veces a la semana, o escribir un diario de gratitud 3 veces a la semana también, porque la evidencia respalda que más que esto no lleva beneficios añadidos. Es escribir más de 3 días a la semana un diario de gratitud es contraproducente. Muchas personas no lo saben. Piensan, voy a escribir gratitud cada día, pero la ciencia demuestra que no. Por eso la agenda de Pau Ninja te aparece cada 2-3 días aproximadamente, ¿vale? Si tenemos muchos objetivos distintos, porque eres un multipotencial, un ninja de la vida, a algunas personas les gusta tener días tematizados, que es una de las cosas que yo también he estado haciendo con la agenda y me es mucho más fácil visualizarlo y entonces tener estos días tematizados. Días en los que nos ponemos un sombrero específico distinto y actuamos como si fuera un día de un especialista de este ámbito antes de cambiar a otro sombrero al día siguiente, ¿vale? El día siguiente me voy a poner otro sombrerito que me hará centrarme en otras cosas, ¿vale? Quizás, yo qué sé, decides que de lunes a viernes te dedicarás a tus objetivos y tareas profesionales, mientras que los fines de semana será para conseguir lo que quieres a nivel personal. Aquí sí que no hay evidencia de la psicología que apunte a una mejor manera de organizar la semana. Es por elección personal. Personalmente, como digo, me gustan estos días tematizados y ponerme este sombrero específico y sentirme especialista, entre comillas, en vez de multipotencial de algo, pero solo en días específicos. Si miras mi semana en general, es multipotencial, pero hay muchos días que si miras mi día específico parece el día de un especialista, ¿vale? Así que uno de los últimos consejos que quiero remarcar y que seguro que también sabéis es ir al minimalismo de las herramientas de organización. Porque sí, hago referencia a la agenda planificadora en papel de productividad de Pau Ninja, pero también tienes estas apps de tableros, apps para volcar ideas, calendarios digitales, tienes un montón de cosas y aquí también es muy fácil dispararnos en el pie, en el que, como os decía en la introducción, mirar 5 horas de vídeos de cómo aprender idiomas de forma efectiva cuando podrías haber dedicado esas horas a hacer algo. Yo creo que con 1 o 2 cosas que os funcionen bien y que digas, con esto soy más propenso de procrastinar menos, tenemos muchísimas más papeletas que si intentamos encontrar la última app que nos haga esto. Si vemos que tenemos una carencia de que es muy fácil que cambies de pestañas, que vayas abriendo pestañas, pues te pillas un bloqueador o vas directamente a apuntar donde crees que está el problema que te hace cambiar de contexto más específicamente. A lo mejor miras demasiado si te han mandado mensajes en el móvil. Pon el puto móvil en otra habitación. No necesitas comprar un bloqueador de aplicaciones ni mierdas. Cambia el móvil de sitio y lo pones, pues que escuches si te llaman. Que seguramente no te llamarán a menudo porque nadie te quiere. Es broma, es que nadie llama hoy en día. Manda mensajes y ya está.
Si algo es urgente, te van a llamar, ¿vale? Deja el móvil en otra maldita habitación y ya está. Pero reiterar una y otra vez, no pasarnos con las herramientas de organización ni de productividad. Ir ahí en el minimalismo. Ya os digo, yo con la agenda, un papel en blanco, que seguramente pues, la agenda, algún papel en blanco le hubiera ido mejor, y poco más que esto, el levantarme para aprovechar esas ondas del cerebro para ponerme ya directamente al foco, no necesito nada más. Y estoy muy contento con la cantidad que estoy creando, con la caña que le estoy metiendo, y es caer a los sistemas que tenemos, ¿vale? Y hacer estos sistemas también lo más minimalistas posibles, para no dedicar más energía al propio sistema en sí que no lo que vamos haciendo. Ya veis, un episodio en el que algunos factores quizás lo habéis considerado como algo obvio, pero personalmente me va bien escuchar ciertos tipos de obviedades que muchas veces hemos pasado por completo, precisamente porque nos hemos visto abrumados. El nuevo diamante, lo que está brillando ahora es esta aplicación o esta manera de hacer las cosas, y dices, hostia, no me acordaba, es verdad, el básico, necesitaba que alguien me hiciera acordar del básico que he olvidado completamente en mi sistema de organizar el tiempo. Así que espero que os haya gustado el episodio de hoy. Nos veremos próximamente en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.